Vamos a iniciar. Agradezco pues la invitación en primer lugar a mis amigos, ¿no? Osvaldo Muñoz y la psicóloga Lorenia Monreal, ¿no? Y pues creo que ese tipo de eventos son fundamentales. Es bien importante, ¿no? Que la comunidad de terapeutas, de psicólogos clínicos, digamos, realicen foros, ¿no? Conferencias, talleres, formaciones para, pues ahora sí que diseminar, ¿no? Tratamientos con respaldo empírico o reflexiones, ¿no? Acerca de lo que es la práctica profesional, ¿no? Esto, pues, es necesario porque voy a asumir parte, ¿no? De esta responsabilidad. Hasta el momento, el grueso de las universidades en el país parece que no están haciendo la chamba, al menos como se debería, ¿va? Cada vez que digo esto, me juego la chamba, pero en realidad es algo que estoy dispuesto, ¿no? A sustentar en cualquier lugar, ¿no? Salvo honrosas excepciones, que hay universidades, las más importantes, de hecho, del país, que pues son punta de lanza, ¿no? Al respecto. Mientras tanto, pues aquí estamos poniendo un granito de arena. El título de mi ponencia, al igual que lo que escuché que mencionó Osvaldo, tiene que ver con esas cosas que continuamente están en mi mente, ¿va? A propósito de, muchas veces al terminar consulta, al tener reunión con amigos, que son también, ¿no? En este caso, psicólogos que trabajan en universidades, que son terapeutas, que tienen sus consultorios, me quedan sonando, ¿no? Algunas cosas. Debo ser honesto y últimamente he limitado, ¿no? Mis debates a foros públicos como hace mucho que yo no me peleo en Facebook con nadie, ¿va? Y creo que es un buen momento entonces para hablar, ¿no? De estas inquietudes, de estas cosas que tal vez en algún momento también he sobrepensado, ¿va? Bueno, la mente, los valores y la teoría en terapia es básicamente un análisis conceptual, un análisis práctico incluso de estos términos, ¿no? Eh, ok, ok, muy bien. Cuando hablamos del término mente, hay muchos otros términos, otros conceptos que pues nos vienen a la mente, ¿no? ¿Va? El mismo de alma, ánima, que son los más distales en términos de sus usos, ¿no? Dentro de el lenguaje académico, incluso el lenguaje ordinario. ¿Va? Los tratados, ¿no? De Platón, de Aristóteles, de Sócrates, diríamos, pero pues en realidad él no tiene tratados, ¿no? No creía en la palabra escrita, pero sí hay muchos comentarios respecto al trabajo de Sócrates, y sí, sí que habló de lo que es el alma, ¿no? Estos términos tienen mucho que ver, ¿no? Con lo que actualmente entendemos como mente, ¿va? Pero tal vez el término más que más influyó, la conceptualización que más influyó en cómo, digamos, se asume lo que es la mente, repito, en el lenguaje ordinario actual, es esta cuestión de la propuesta de René Descartes, ¿no? Eh, Ahorita menciono estos términos, pero no los voy a abordar todos, ¿no? Simplemente estoy señalando que comparten de alguna manera una especie de campo semántico, ¿va? Eh, Voy a dar la siguiente diapositiva. Si de pronto hablo bajito, por favor, me dice, ¿no? El 19 de abril del 87, Norteamérica conoció a los Simpson. Buenas noches, hijo. Papá, ¿Qué? ¿qué es la mente? ¿Es un sistema de impulsos o algo tangible? Tranquilo. ¿Qué es la mente? ¿Algo real? ¿Qué ¿Qué es es la lo mente, real? no? Nada realmente. Gracias, papá. Buenas noches, hijo. Bart Simpson, como teniendo un poquito de ansiedad, ¿no? Por la cuestión, ¿no? De qué es la mente, ¿no? Yo creo que varios
de los que nos asumimos, ¿no? Psicólogos académicos, conductistas, además, a veces, ¿no? Como que nos tropezamos con esa pregunta, ¿no? Principalmente cuando estamos iniciando, ¿no? Ese proceso, vamos a decir, de conversión, ¿no? A entender los fenómenos psicológicos desde una perspectiva más naturalista, ¿no? Pero si bien el término mente, ¿no? Está en el lenguaje natural, en el lenguaje ordinario, si bien está también en el discurso académico en muchos sentidos actualmente, cabe preguntarse entonces qué es la mente, ¿va? Podemos dar muchas definiciones. Me gustaría una de ustedes, pero que fuera así muy sencilla, ¿no? O sea, no necesitamos consultar nada. ¿Qué es la mente? Según los usos, digamos, del término en su comunicación cotidiana. A ver, ¿quién se la avienta? ¿Qué es la mente? Yo creo que sí. Le vamos a preguntar, es más, a Perla. Le vamos a preguntar a Perla, ¿qué es la mente? Pues yo diría que la mente es como un, no sé, como un espacio donde pues hablas contigo mismo, tienes como esa conversación contigo mismo. Pero pues no es un espacio, pues, pero es eso, yo diría, de alguna manera. Muy bien, Perla, gracias, ¿no? Por tu respuesta, por participar. Y creo que lo que dice ella resume mucho, ¿no? Cómo se entiende en términos generales lo que es la mente, ¿no? Ella corrige, ¿no? No es un espacio porque pues también le sabe algo, ¿no? A este asunto. Pero típicamente o metafóricamente lo asumimos como si fuera un espacio, es como una especie de contexto, ¿no? Privado, ¿no? Eh, la respuesta que es la mente es, digamos, ha sido tema, ¿no? De discusión históricamente y podemos citar algunos pensadores, ¿no? Desde Descartes, ¿no? Que asumía que los procesos, digamos, mentales tenían primacía sobre los procesos físicos, ¿no? Él hablaba, ¿no? De la existencia de dos mundos, ¿no? Un mundo espiritual, ¿va? Que está regido por principios paramecánicos, paraópticos, y un mundo, en este caso, físico, material, ¿no? ¿Va? Regido precisamente por principios de la mecánica. Descartes asumía que mientras que, digamos, lo espiritual, ¿no? Donde reside la mente o el alma, ocupaba solamente tiempo, no ocupaba espacio, pero los procesos físicos ocupaban tanto tiempo como espacio. Sobre el trabajo de René Descartes, pues se generaron toda una serie de teorizaciones de sistemas filosóficos y científicos, modelos epistémicos que asumían, ¿no? La existencia de estos mundos, ¿no? René Descartes se nutrió, ¿no? A su vez de otros pensadores, ¿no? Hay un poco de platonismo o neoplatonismo tal vez en las ideas de Descartes, pero hasta ahí lo dejamos, ¿no? Wittgenstein es un ejemplo de otro dualista, ¿no? Él, sin embargo, predicaba una forma de eh, dualismo paralelista, ¿va? Donde de alguna manera y de manera mística también, los procesos cerebrales o físicos transcurrían paralelos, ¿no? A lo que son los procesos mentales, ¿va? Era algo bien curioso, ¿no? Porque en sus intentos, ¿no? De hacer de la psicología una ciencia, pues tenía un problema filosófico de fondo, ¿no? ¿Va? Que dificultó el desarrollo de programas de investigación que tuvieran resultados convincentes, que fueran metodológicamente adecuados o incluso que tuvieran valor heurístico, ¿no? Eh, Riley es otro pensador, él es un filósofo propiamente dicho, ¿no? Al igual que Descartes, que además era matemático, Descartes, pero Riley y Wittgenstein tienen, digamos, una noción de mente, ¿no? Que es parecida, ¿no? Para ellos la cuestión de qué es la mente no es una cuestión, digamos, que tiene que ser resuelta, sino más bien es una cuestión que tiene que ser disuelta, ¿no?
definiendo, ¿no?, el problema mente-cuerpo como un falso problema, donde la mente simplemente es una forma, ¿no?, de hablar, ¿no? Estos autores, ¿no?, hablan de lo que llamamos errores categoriales, ¿va? Que es categorizar, ¿no?, analizar, ¿no?, un evento como si perteneciera a una categoría que no le corresponde, ¿no? Hablan, ¿no?, de la existencia de eventos disposicionales y categorías de ocurrencia, donde si bien yo puedo decir que sentarme, ¿no?, es una categoría de ocurrencia, podemos ubicarlo ahí. Si yo puedo decir que estoy motivado, más bien es una categoría disposicional. Yo no puedo decir que eso esté ocurriendo en términos de un hecho, ¿va? Simplemente es una forma de hablar de mis propensiones a comportarme, ¿no?, de alguna manera, ¿va? Entonces, muchos analistas de conducta más contemporáneos se nutrieron mucho, ¿no?, de las, digamos, análisis conceptuales desarrollados por estos filósofos, filósofos del lenguaje, ¿no?, filósofos analíticos, pero pues en realidad ellos nunca se asumieron como conductistas, ¿no? ¿Va? Eran filósofos. Atkinson y Shiffrin son ejemplo de otro tipo de dualismo, ¿no?, donde de alguna manera se asume que la mente funciona de manera similar, ¿no?, o analógicamente a lo que son los procesos, ¿no?, de información, ¿no?, computacional. De hecho, podemos llamar modelo analítico computacional a todas aquellas propuestas que asumen que la mente funciona como un ordenador, ¿va? Luego han ocurrido otras cosas, ¿no?, donde se asume que ya no es la mente, es el cerebro, pero la lógica es la misma. Y aquí tenemos a otro pensador que es Mario Bunge, que recientemente falleció, un gran filósofo, un gran crítico del conductismo, ¿no? Para que no digan ahí que a puro afín al conductismo, pero él, por ejemplo, es partidario, ¿no?, de la hipótesis de la identidad psiconeural, donde pues se asume que la mente no es otra sustancia, sino que es la misma sustancia material, ¿no?, donde hay una identidad entre los procesos mentales y los procesos cerebrales. Con identidad me refiero a que son lo mismo, ¿va? Desde este posicionamiento, ¿no? Entonces tenemos de alguna manera dualistas y de alguna manera monistas, ¿no? Podemos seguir hablando, podemos hablar del dualismo de propiedades, que son monistas de sustancias, pero son dualistas en cuanto a las propiedades que supuestamente emergen, ¿no? ¿Va? Y donde se ubicarían, ¿no?, los procesos mentales. Y sin embargo, no es mi intención así como que desarrollar esto de manera amplia. Simplemente es presentar lo que existe y que el hablar de mente, ¿no?, es todo un problema filosófico, incluso hasta el día de hoy. Los conductistas tienen una ontología de la mente, ¿no? Podemos decir también una filosofía de la mente, en el sentido de que es ineludible la mente y tenemos que ubicarla, ¿no? Tenemos que conceptuarla de manera adecuada. La realidad es que no hablando tanto de psicología, de filosofía, ¿va?, sino hablando de qué es la psicoterapia, ¿no? El consultorio, los que se dedican a esto me entenderán. Sería muy difícil, ¿no?, como que decirle a tu consultante, no me hables en términos mentales porque fíjate que René Descartes está equivocado. Y así yo no te puedo atender. Estaría muy canijo, ¿no? Es muy chusco la manera como lo expreso. Ciertamente, el lenguaje de lo mental es parte, ¿no?, del lenguaje natural, ¿ok? De tal manera que sería muy difícil cambiar, ¿no?, la forma como hablan las personas simplemente para ajustarse a precisiones filosóficas, ¿va? Expresiones como mi mente todo el día me está recordando cosas muy desagradables, ¿va? Estoy mentalmente exhausto. Siento que no tengo fuerza de voluntad, porque al hablar de voluntad estamos hablando de algo mental, ¿no? Recuerden los términos conexos que señalábamos ahorita, ¿va? Es que tengo mente de teflón, me frustra. Yo quiero estudiar medicina, pero he reprobado todos los exámenes, ¿no? ¿Va? Eh, las personas hablan acerca de sus mentes, ¿va? Expresan su malestar en términos no mentales. No exclusivamente, pero forma
parte cotidiana, ¿no? De las comunicaciones que se dan en terapia. El mismo terapeuta, ¿no? Hay protocolos, ¿no? Donde se trabajan habilidades, digamos, terapéuticas muy específicas dentro de la cual está el notar, ¿no? Tu experiencia interna, ¿va? Entonces, preguntarle al consultante qué es lo que está experimentando en este momento, ¿va? Que identifique sus pensamientos, imágenes, memorias, ¿va? Lo que está en su mente en este momento es ya hablar en términos mentales, pero muchos de esos terapeutas se consideran terapeutas conductuales y en ningún momento están cayendo en una contradicción. Pueden hablar de mente, pero entienden, ¿no? A qué se refieren esos términos mentales, ¿va? ¿Por qué? Porque no podemos ir en contra del lenguaje natural, ¿va? Que es parte de las prácticas sociales, ¿no? Entonces, es una realidad en consultorio. Y pues una forma muy, qué elegancia la de Francia, miren, este, puro psicólogo guapo ahí, ¿no? Ok. Mientras que John B. Watson identificaba como objeto de estudio de la psicología, aquí ya no estoy en terapia, ¿no? Ya estoy en psicología básica, ¿no? De este sistema categorial que hemos llamado conductismo, o mejor dicho, conductismos, ¿no? Un conductismo primitivo, metodológico y un conductismo, digamos, radical más, digamos, mm, mm, más analítico, ¿no? En el sentido de que abarca más, ¿no? Ontológicamente lo que considera conducta. Watson decía, bueno, es que es un problemón esto de la psicología en tanto ciencia, ¿no? De la mente. De hecho, los psicólogos fueron funados por Pavlov, ¿va? Les envió documentos, no respondía correspondencia donde les decía, o sea, que lo que estaban haciendo no, pues no tenía, ¿no? Básicamente fundamento científico. Y pues casi, casi, mira, a mí sí me sale la psicología, yo ni siquiera soy psicólogo, ¿no? Va, ándale, así como dice Lorenia. Entonces Watson plantea una solución muy simple, muy pragmática, muy al estilo, ¿no? De ese espíritu progresista norteamericano, ¿no? Y dice, bueno, vamos a estudiar el comportamiento, definido como lo que hace o dice una persona, pero eran solamente eventos observables, ¿ok? Esto respondía al entorno no filosófico de ese momento donde el positivismo, las ideas, digamos, operacionalistas estaban muy en boga y básicamente solamente era del interés científico lo que se podía observar, ¿va? El problema de la observación es otro boleto, pero no me voy a detener a analizar todos los términos, ¿no? B.F. Skinner va reconociendo la importancia, ¿no? De que la psicología se mantuviera dentro del marco dimensional de las ciencias naturales y que siguiera, ¿no? Siendo una ciencia empírica, experimental, ¿no? Que abogue por el estudio del comportamiento como fenómeno natural. Genera una variación. Aquí va lo chido, asume que, digamos, tanto lo que se puede ver es conducta, caminar, pero también emocionarse, también recordar, también pensar. Podemos, ¿no? Nosotros considerarlo como parte, ¿no? De lo que es el dominio de la conducta, ¿va? Porque la cuestión de si se puede ver o no se puede ver es un problema de observabilidad, es un problema metodológico, ¿va? Y el método no define al objeto. ¿Va? Los procesos, digamos, subatómicos son procesos físicos de la misma manera como puede ser desde la caída de un árbol, ¿no? Por la gravedad, ¿va? Tienen sus características particulares, pero entran dentro del dominio de los fenómenos físicos, ¿va? Entonces, este tipo de ontología es la que manejamos la mayoría. No se han cambiado de bando, ¿verdad, Lore? ¿No? Ok. Es la que manejamos la mayoría, ¿va? Entonces, típicamente asumimos lo que es el lenguaje de lo mental como referente a procesos conductuales que ocurren debajo de que son accesibles solamente para la persona que se comporta. Quiero aclarar otra cosa. Hay muchos, hay muchos terapeutas
cognitivo-conductuales o terapeutas de conducta que no necesariamente se adhieren, ¿no?, a lo que es este paradigma skinneriano, ¿no?, esta ontología de la conducta, pero que aunque no son conductistas en este sentido, sí son comportamentalistas. ¿Qué es el comportamentalismo? Es una visión, ¿no?, científica y también tecnológica que asume que el objeto de interés es lo que hace la persona. ¿Me explico? Pero algunos recurren a otro tipo de variables que pueden ser biológicas, que pueden ser cognitivas, etcétera. Pero incluso ellos ya no asumen que la mente es algo espiritual, inmaterial o místico. ¿Me explico? O sea, de alguna manera intentan naturalizar, ¿no? Yo no asumo ese posicionamiento, pero es importante señalar que básicamente ninguno de los terapeutas medianamente informados asume un dualismo de sustancias, ¿va? Y muchos de esos terapeutas, por ejemplo, cognitivo-conductuales, aunque hacen una distinción entre conducta y cognición, ¿va?, en términos de trabajo clínico, sí establecen relaciones funcionales entre esos eventos. ¿Me explico? Y se encargan de estudiar empíricamente, va, cómo algunos procedimientos que incluyen esa conceptualización pueden ayudar, ¿no?, a superar algunas problemáticas clínicas. Ahorita vamos a problematizar más sobre eso. Pero lo pregunto, ¿puede ser problemático usar expresiones de lo mental? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede ser problemático? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y cuándo puede llegar a ser problemático? Desde aquí voy a usar un ejemplo, ¿no?, que Gilbert Ryle presentó, ¿no?, en un libro, ¿no?, que en su momento a mí me marcó mucho, ¿no? Por ahí, creo que lo leí en el 2006, creo, ¿no? Ya hace rato, 2007, no me acuerdo. Pero él establece el siguiente ejemplo, ¿no? Dice que llega un chico a una universidad y pregunta, ¿dónde está la universidad? Y todos se quedan así como que pensando, ¿no? Pues aquí está la universidad. Ah, ok, ok, la universidad está en su corazón, dice Lorenia. Entonces él pregunta, ¿pero dónde está la universidad? Yo veo nada más ahí como que edificios. Yo quiero ver dónde está la universidad. Y todos se quedan pensando, pues aquí está. Y él empieza a observar y ve butacas, ve escritorios, de repente ve baños, biblioteca, va, ve una rectoría usurpada, ya me quedé sin chamba. Y de pronto dice, o sea, ¿dónde está la universidad? Aquí hay un problema, ¿no? Él está pensando en la universidad como si fuera una cosa tangible, ¿va? Cuando una universidad en realidad es un término que hace referencia al conjunto de relaciones que se establece, ¿no?, entre la institución, los alumnos, la institución y los maestros, ¿va? Los profesores y los alumnos, las clases que se dan, ¿va? Establece el estatus, ¿no?, de poder considerarte un alumno, matricularte, reglas, normas, ¿va? Esa dinámica, esos otros eventos que ocurren dentro de la universidad son lo que forman una universidad, ¿va? De tal manera que sería un error pensar en la universidad como una cosa así esencial, ¿va?, inmanente, y no entender, ¿no?, a qué se refiere el uso del término universidad. Podría ser problemático utilizar términos de los mentales si lo que nosotros queremos hacer es curar, curar la mente, ¿va? Imagínate, ¿no? De pronto, ¿no? Gisela, ¿no? Se siente muy mal, es mi consultante, y de repente, ¿no? Su estado de ánimo es muy bajo, ha dejado de comer, ¿no? Ya no hace actividades sociales, dejó de hacer ejercicio, renunció a su trabajo, todo el día está acostada, y yo, pues, como soy un buen terapeuta, ¿no? La llevan a mi consultorio, y yo trato así como que, a ver, vamos a ver cómo hacemos que, o sea, tu estado de ánimo suba, que tu mente no te dé pensamientos. Y estoy así como que intrínsecamente tratando, ¿no? Como de curar la mente. Como si ese fuera
el objeto per se, como si fuera una cosa que yo necesito arreglar, ¿va? De tal manera que estaríamos cayendo en el mismo juego que este chico que buscaba la universidad, pero de forma independiente, ¿no? De los eventos que, digamos, a los cuales se predica, ¿no? Universidad. Si yo intento, ¿no? ¿Va? Curar la mente de alguien, pero prescindiendo de su nivel de actividad, de la hora que se levanta, de sus alimentos, ¿va? De sus actividades cotidianas que ha dejado de hacer, ¿no? Básicamente, estoy trabajando con un fantasma, ¿no? Que es como típicamente se ha entendido a la mente, ¿no? ¿Va? Entonces, podría ser peligroso siempre y cuando yo confunda, ¿no? El uso del término, ¿va? Aquí entramos con el otro término, ¿no? Valores, ¿no? Es un término para mí controversial, ¿va? Creo que se ha confundido, digamos, los valores como si fuera un proceso conductual, ¿no? Se habla de clarificación de valores como un proceso y pues vamos a ver, ¿no? Sobre eso, ¿no? En primer lugar, aquí tengo dos acepciones de lo que es valores, ¿no? Yo puedo hablar de respeto, solidaridad, honestidad, perseverancia, tolerancia, como valores sociales, ¿no? Cosas que son bien vistas, valoradas, ¿va? Pero también puedo utilizar valores en un sentido más actual y puedo definirlo como lo que es valioso, importante en la vida para una persona, ¿va? Entonces, de lo que voy a hablar tiene que ver, de hecho, con las dos cosas, ¿no? De hecho, en las reflexiones finales voy a volver a este punto, ¿no? Pero creo que ambas cosas tienen que ver con la terapia. ¿Por qué? Porque de alguna manera la psicoterapia, explícita o implícitamente, asume, ¿no? Los valores sociales. ¿Me explico? Difícilmente, ¿no? Desde un terapeuta, digamos, emplearía, ¿no? Sus técnicas, sus tecnologías para que alguien sea un mejor esclavista, ¿no? ¿Me explico? Pero desde las prácticas sociales del siglo XVIII, siglo XVII, perfectamente eran compatibles, ¿no? Con intentar, ¿no? Que alguien fuera un buen, ¿no? Ser superior, ¿no? Que esclavice, porque, pues incluso los filósofos griegos, ¿no? Más importantes, ¿va? El mismo Aristóteles señalaba que era legítimo que alguien más capaz, digamos, dominara sobre la voluntad de alguien que era incapaz. ¿Me explico? O sea, se justificaba la esclavitud porque pues tenían esclavos, ¿no? Las prácticas sociales, económicas. Entonces, la terapia siempre, ¿no? Está asumiendo, muy importante, explícita o implícitamente, ¿va? De las dos, el marco valorativo social, ¿no? Pero recientemente también se ha asumido la importancia de trabajar con valores en el sentido de darle una direccionalidad a la terapia, ¿no? Y no buscar nada más esta cuestión de reducir malestar, sino aumentar calidad de vida, ¿va? Y calidad de vida, pues es algo idiosincrásico, ¿no? Es algo muy particular. De tal manera que le toca al consultante, con ayuda definitivamente del terapeuta, identificar cuáles son esas áreas, perdón, más importantes de su vida a lo que podemos llamar, ¿no? La clarificación de valores, ¿no? La identificación de los valores. Eh, Sin embargo, hay un problema, ¿no? Y aquí lo señalaba, ¿no? El Exaflex, de hecho, la mayoría de los que están bien basados en A, me puedo considerar dentro de ese pedestal, pero ya no trabajan tanto con esto del Exaflex, ¿no? De hecho, se puede decir que está en desuso. Algunos asumen que puede ser importante para inicialmente ilustrarles, ¿no? A estudiantes principiantes, ¿no? Lo que es esta cuestión de la flexibilidad psicológica o de algunas técnicas que se trabajan. Pero hay un error grave cuando se considera, por ejemplo, que aceptación es un proceso, que los valores son un proceso. No hay nada, no hay evidencia experimental, ¿no? En laboratorio, ¿no? En ciencia básica que haya identificado esos procesos. Puede que sean técnicas y de hecho lo son y que incluyan ciertos procesos, pero hay una distinción muy importante entre lo que es una técnica, lo que es un proceso y una variable que estamos midiendo a nivel de resultado, ¿va? Entonces, creo que es importante asumir esto, ¿no? Desde el trabajo con valores puede tener sus ventajas, ¿va? Es una propuesta tecnológica particular, ¿va? A los autores se les ocurrió, ya saben quiénes son, ¿va?
Sir Stephen C. Hayes y compañía, pero hay que ubicar, ¿no? El término como un término tal vez de medio nivel, ¿va? Noten que el término conecta, ¿no? Con la forma en cómo las personas hablan también. Es fácil, ¿no? Aprender, ¿no? La idea de orientarme hacia mis valores. Bueno, aquí se mueven las letras, es lo que me habían dicho que iba a pasar, ¿verdad? Pero este es un ejemplo, ¿no? De cómo trabajar en valores, ¿no? Es bien interesante eso, el trabajo con valores, porque genera, ¿no? Dos tipos de consecuencias, ¿no? Dos tipos de contingencias. Una que es tal vez tangible, también en algún momento puede llegar a ser inmediata, ¿no? Imagínense que yo de pronto, ¿no? Me levanto y llego al gimnasio, ¿no? ¿Va? Y cuando yo al gimnasio hay gente, ¿no? Va, y hay gente que a veces se ve muy nutrido, ¿no? Todos traen su mejor ropita, ¿no? Amigos, ¿no? Así como que la choco y todo eso. Y eso es como que muy apetitivo, ¿no? Podemos decir que es reforzante. Esa es una consecuencia, pues, tangible, ¿no? Social. Pero podría ser que yo, a su vez, ¿no? Por estos marcos que el lenguaje produce, puedo sentir que me estoy acercando, ¿no? A un estilo de vida más saludable, ¿va? Y podría ser que mi comportamiento persista aún en ausencia, ¿va? O parcial de, digamos, esas contingencias directas. ¿Me explico? ¿Va? De tal manera que es maravilloso en términos del efecto que puede producir, ¿no? En el comportamiento instrumental de las personas. ¿Va? ¿De acuerdo? Ok. Y ahora vámonos con este otro término. El término es teoría y hay otros términos también que se pueden relacionar con esta palabra, ¿no? Creo que le corresponde no a la ciencia, ¿no? Establecer que es una teoría, ¿va? Sino más bien a la filosofía de la ciencia. Recordemos que la ciencia opera bajo métodos científicos, ¿va? Pero, digamos, los problemas conceptuales o los problemas del mismo método científico no pueden ser tratados por el mismo método científico. Ocupamos un marco más amplio que es la filosofía de la ciencia, ¿no? Voy a pasarme a esto porque, repito, un filósofo es el que propiamente puede explicarles con detalle todo eso, pero ciertamente hablamos de teoría, ¿va? Muchas veces identificamos terapias o tratamientos o técnicas que sabemos que se derivan de ciertas teorías. Entonces, en el lenguaje no ordinario, estas son las acepciones de lo que es teoría, ¿no? Esta es extraída del diccionario de Oxford, de inglés de Oxford, y este del diccionario de la lengua española, ¿no? De la RA, ¿no? Y noten ustedes, más allá de la definición, son muy similares, ¿no? De hecho, las extensiones en el significado en ambos diccionarios, o sea, llevaban a lo mismo, que también se entendía inicialmente como una procesión religiosa. Fue de los primeros usos, ¿va? Por ahí, en el Renacimiento se empezó a utilizar, ¿no? La palabra teoría, ¿va? Sin embargo, esto es parte de lo que es las definiciones dentro del lenguaje ordinario. ¿Qué quiere decir? No siempre los usos o las definiciones, ¿no? De los diccionarios de reales academias de la lengua, ¿va? De diferentes idiomas, se corresponden con los usos en filosofía o en ciencia. Si ustedes buscan algunas definiciones, como por ejemplo, violencia, va a salir en la RAE, acción y efecto de violentar y se rompe una regla básica, ¿no? Que el concepto definido no puede estar incluido en la definición. Aquí no se comete ese error, pero lo que ilustro es que no siempre, digamos, es conveniente irnos a la definición tradicional, ¿no? Entonces, este es extraído de un diccionario muy basado, que es el Diccionario de Filosofía de Nicola Abagnano, ¿va? Me siento afortunado de habérmelo encontrado desde la secundaria y me interesa que ubiquemos que en este caso son muy similares, ¿va? O sea, los significados sí se corresponden de alguna manera con los que asume el diccionario de la RAE y Oxford, ¿no? ¿Va? Hay muchas cosas que decir respecto a teoría,
Hay diferentes filosofías y por lo tanto hay diferentes concepciones de lo que es una teoría. No voy a entrar tanto en detalle eso, de hecho ahorita voy a asumir arbitrariamente un poquito más el sentido de la teoría dentro de un marco de una filosofía realista, ¿ok? Pero sí me gustaría leer este pedacito nada más de aquí para ilustrar algo bien importante. Dice, una teoría es una condición hipotética ideal en la cual tienen pleno cumplimiento normas y reglas que en la realidad son solo imperfecta o parcialmente seguidas. Las teorías son, en cierta manera, idealizaciones de los fenómenos, ¿va? Por ejemplo, ¿no? Las teorías del movimiento, ¿no? Newtonianas, lo que es la física clásica, establece que un cuerpo en el espacio se mantendrá en movimiento de manera infinita, de manera uniforme, hasta que un cuerpo se le oponga, ¿no? Pero el primer punto es que se podría mantener de forma infinita. ¿Alguien ha observado eso algo? ¿Creen que pueda ocurrir? O sea, o que alguien lo haya observado, ¿no? Eso es imposible. De hecho, en la realidad no ocurre. Sin embargo, esa idealización permite entender cómo se mueven los cuerpos, aunque nunca sea de forma indefinida. ¿Y por qué nunca se mantienen de forma indefinida? Porque siempre hay un cuerpo o una fuerza que se les oponga, ¿va? Que puede ser otro cuerpo o podría ser desde la misma fricción, ¿no? ¿Va? Que en cierta manera es otro cuerpo, ¿no? El que pone la resistencia. Pero las teorías son modelos, ¿no? De los fenómenos, de alguna manera, ¿va? Y no pueden capturar absolutamente todos los elementos que incluyen solamente condiciones, variables o mediciones que se consideran necesarias y suficientes. Es todo un problema honesto, ¿no? No es mi intención así como que quede todo claro, porque ni siquiera lo tengo totalmente claro yo, ¿no? Esta es la parte que más me gusta. Una teoría puede ser científica o no científica, ¿no? Es decir, podría ser que hablemos de la teoría evolutiva, ¿va? No necesariamente me refiero a la de Darwin, sino a la teoría sintética de la evolución. Sabemos que la evolución es un hecho en primer lugar, pero la canasta en la que están esos hechos, que es la teoría, o sea, la teoría sintética de la evolución, es una teoría científica en primer lugar. Pero además, podría decir yo que es una teoría verdadera. Y al decir verdadera, estoy asumiendo un modelo de lo que es una teoría científica, ¿va? Pero por otro lado, tenemos teorías que aunque les decimos teorías, no son científicas porque no cumplen criterios de falseabilidad, por ejemplo. Hay otros criterios, ¿no? Para definir si algo es científico o no, pero pongo de ejemplo hay unos más modernos. Por ejemplo, el creacionismo. Si yo voy con mi tía, mi tía Teófila, ¿no? Y le digo, ¿no? De la evolución, se va a enojar y me va a decir, ¿no? Y si yo le pongo evidencia, ella me va a sacar con otras cosas, ¿no? Y de tal manera que no hay evidencia particular que pueda, digamos, probar, ¿no? Que es falsa esa teoría, ni siquiera porque, digamos, porque sea falsa, sino porque no es posible pensar en que es falsa. ¿Me explico? No cumple el criterio de falsacionismo. O bien, utilizarse la palabra teoría en un sentido más amplio y no cumplir en este término los criterios para que sea una teoría científica, como cuando la gente dice, no, pues nada, soy teórico conspiranoico, no tengo la teoría, ¿no? De que las Torres Gemelas se cayeron porque el gobierno no quiso que se cayeran, ¿no? O de repente si pienso, no, es que en realidad, la iglesia, de ahí adentro, está el anticristo y ese tipo de cosas. O sea, son cuestiones bien intensas, bien interesantes, pero que el término teoría no se ajusta, ¿no? A lo que ahorita mencionamos, ¿no? Puedo decir, ¿no? Que tengo la teoría de que mi mamá, digamos, quiere más a mis hermanos que a mí, ¿no? Pero es una forma de hablar. Básicamente, no estoy pretendiendo que esa teoría sea una teoría científica, ¿no? ¿Va? Una teoría falsa puede dar lugar a tecnología útil. Esto es otra cosa muy interesante.
¿va? Ojo, estoy asumiendo una noción de lo que es una teoría, ¿no? Y estoy asumiendo una noción realista, ¿va? Según, ¿no? De este modelo realista, las teorías son verdaderas o son falsas, o las hipótesis derivadas de la teoría, porque pues tal vez la teoría no se puede contrastar directamente, pero pueden ser esas hipótesis derivadas verdaderas o falsas. Entonces, como un ejercicio interpretativo científico, podemos decir que la mecánica newtoniana es falsa, ¿va? Pero pues llevó al hombre a la luna y permite que los aviones, ¿no? Ahorita estén en el cielo volando, ¿va? O permite que se hagan construcciones, edificios cada vez más altos. Pero hay una gran cantidad de fenómenos que no alcanza a explicar, que no alcanza a cubrir. ¿Me explico? Eso es bien interesante y nos lleva a preguntarnos, o sea, si esta noción de teoría que yo estoy asumiendo es la correcta. No estoy diciendo sí o no, simplemente estoy señalando que hablar de teoría es todo un problema, ¿no? Y deberíamos de tener eso en mente cuando hablamos de teorías dentro de la terapia, ¿va? Pero una teoría falsa puede dar lugar a tecnología útil, pues podrían decir, ¿no? Pues es que el psicoanálisis, por un lado, no es falseable, ¿no? Entonces voy a corregir y voy a ponerlo ahora así. Una teoría falsa, no falseable o sin evidencia experimental puede dar lugar a tecnología útil, o sea, terapias útiles, y pues la respuesta es, no necesariamente, o más bien no. Ejemplo, si yo vuelvo a esta cuestión, lo que me permite establecer que esto es útil es que el hombre está en la luna y de que hay rascacielos, ¿no? De más de 100 pisos. ¿De acuerdo? ¿Va? Aunque la teoría a nivel experimental, a nivel de una gran cantidad de fenómenos que no alcanza a cubrir, ¿va? En ese... No puedo decir lo mismo, ¿no? De los tratamientos psicoanalíticos en general, que aunque hay algunas excepciones, ok, que aunque hay algunas excepciones como los protocolos que mencionaba Osvaldo, que de hecho son bien poquitos, es bien chistoso porque ahí se agarran muchos cuando es una hoja en un pájaro o es una excepción, digamos. Entonces, no cumplen los criterios de efectividad, que es otro de los detalles. En terapia, en tecnología en general, la eficiencia, la efectividad es el criterio de selección, ¿va? Entonces, puede que siendo falseable, el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica sea falsa, ¿va? Puede que siendo no falseable, por lo tanto no es una teoría científica y queda fuera, ¿no? de todo análisis, ¿no? Y por otro lado, pues no hay evidencia que soporte, ¿no? La aplicación de este tipo de tecnologías psicoanalíticas, ¿no? ¿Va? Muchos dicen, no, es que el psicoanálisis no quería ser ciencia, pero si ven quienes han leído las obras completas de Freud, Freud sí quería no que el psicoanálisis fuera una ciencia, pero sale mal. Ok, una teoría verdadera puede dar lugar a tecnología útil que compite con otras tecnologías, dice. Recordar el criterio de eficiencia. Aquí, pues, a muchos no les va a gustar, pero aunque se bien bonita, ¿no? Este proceso, ¿no? Esta concepción de la historia de la psicoterapia, ¿no? Primera, segunda, tercera generación, pues ya no es tan popular, de hecho, ahorita, y eso llevó a que, digamos, este manual de modificación de conducta, ¿no? Que tiene un apartado sobre modificación de conducta cognitiva, el de Martin y Per, donde digamos, atacaba, ¿no? Muy rudamente a lo que era la terapia cognitivo-conductual, ¿va? En particular técnicas como reestructuración cognitiva. Evidencia más reciente, digamos, nos permite no reconciliar eso y, digamos, ya quitaron la agresión así académica tan fuerte, ¿no? Ya se moderaron en cómo lo hablan, ¿va? De tal manera que de hecho, aunque ha mostrado, ¿no? Resultados importantes, que es una derivación tecnológica de RFT, tenemos que aceptar que se queda corta ante evidencia reciente acerca de los resultados de la terapia cognitivo-conductual. Eso es algo bien importante de señalar, ¿no? Ahora, digamos,
Eso hace que, digamos, a ver, quiero aclarar mis ideas. Voy a usar la técnica de los 30 segundos. Es broma, ¿no? Bueno, que en algunos casos la Cognitive Behavioral Therapy sea superior, ¿va? En protocolos específicos, ojo, no quiere decir que RFT necesariamente tenga fallas o esté mal o sea falsa. ¿Por qué? Eh, Porque RFT es una cosa y ACT es otra cosa. ¿Me explico? ¿Va? O sea, una teoría verdadera, ojo, estoy jugando con esta noción, puede dar lugar a tecnología que compite con otras tecnologías y a veces que esas tecnologías derivadas de RFT, o sea, para que se entienda el ejemplo, pierdan frente a otras tecnologías. Es posible, ¿no? ¿Va? Pero pues como el debate académico, como el desarrollo de tecnologías es constante, pues seguramente siempre se están perfeccionando protocolos tanto de TCC como de ACT. ¿Me explico? ¿Va? No podemos hablar de un solo protocolo. Otra reflexión importante es, hay terapias efectivas que no tienen una teoría en el sentido estricto que permite identificar, explicar los mecanismos de cambio conductual. ¿Va? Podría poner otras ahí, pero esta se me ocurre, ¿no? De hecho, hablan de teoría, ¿no? Pero no es una teoría en el sentido preciso, ¿no? Como el que mencionaba yo ahorita, ¿va? Es un uso del término teoría que no es purista, ¿ok? ¿Va? De hecho, no hay investigación experimental, no hay, validez interna en este sentido, sino simplemente se pretenden solucionar problemas de forma muy sistemática, con protocolos, ¿va? Hay evidencia empírica, pero no son derivaciones teóricas. No hay una teoría, que de origen haya explicado, ¿no? Porque esto puede funcionar. Ojo, en gran parte de la historia de la humanidad, las necesidades no sociales, ¿va? Motivaron al desarrollo de técnicas, ¿no? Para solucionar esos problemas. Y en muchas ocasiones, mucho después, han surgido las teorías que lo explican, ¿va? Y sin embargo, ahorita hay muchas cosas que ocurren, pero que pues nos explican, ¿no? Por ejemplo, los neurólogos todavía no están tan de acuerdo qué pasa con la terapia electroconvulsiva, ¿no? ¿Va? Que, o sea, no es cierto así como que son torturas, ¿no? O sea, para tipos de depresión resistente ha sido, digamos, una alternativa, pero ciertamente todavía no tienen claro por qué. ¿Me explico? ¿Va? Bueno, entonces, aquí hay unos comentarios sobre la terapia. Voy a decirlo más rápido porque estoy sobre el tiempo, ¿verdad? Ok, tengo 5 horas, dice Osvaldo. Dice, la terapia como tecnología de la conducta humana, ¿no? La terapia, la psicoterapia como tal, tiene como núcleo central los estudios sobre el comportamiento humano. Es una tecnología que busca, ¿no? Incidir sobre este ámbito que llamamos comportamiento, ¿va? Sin embargo, aunque esa es su columna vertebral, va en tanto tecnología y al estar, ¿no? Dentro de un entorno social, dentro de un entorno donde hay otros conocimientos, también es interdisciplinaria, nos guste o no. O sea, hay elementos, ¿no? De otras disciplinas científicas en lo que hacemos, ¿no? En el consultorio, ¿va? Que podemos verla, o sea, tan cotidianamente como cuando nos comunicamos con otros profesionales, o tenemos que hacer un, no sé, un reporte para una aseguradora y ahí hay criterios, digamos, que son más propios de la medicina. Tienes que hablar de síntomas, ¿va? Donde tienes que ajustarte, ¿no? A esa dinámica que ya está ahí y recurrimos, ¿no? A préstamos, digamos, de conocimientos de otras disciplinas, y en este sentido, ¿no? La terapia es interdisciplinaria. El criterio de selección es la eficiencia, ¿no? A diferencia de los psicólogos básicos, ¿va? A diferencia de lo que se hace en el laboratorio, que es la validez interna, ¿no? Lo que manda, ¿va? El control de variables y observar sus efectos confiables en lo que es la variable dependiente. En este caso, es que el tratamiento sea eficaz, ¿no? ¿Va? Que tenga validez externa en este sentido, ¿no? Eh, mm, Imagínense que alguien, ¿no? Presenta, no sé, ansiedad generalizada, ¿no? ¿Va? Y yo estoy así, no, pues es que tiene que ser a fuerza, tiene que ser a fuerza, así.
O sea, el criterio debería ser lo que los metaanálisis, lo que, digamos, las recomendaciones internacionales, ¿no? De organismos, ¿no? Que se encargan de estudiar, ¿no? Qué lugar ocupan las terapias, etcétera. O sea, lo que ha tenido más evidencia debe ser la terapia de elección y por lo tanto formarnos en esos tratamientos, ¿va? Porque el criterio, repito, es la eficiencia, no tanto de qué tan true soy, ¿no? De RFT o no, ¿va? La terapia debe ser armónicamente contextualizada, ¿no? O es armónicamente contextualizada. Y esto tiene sentido en términos de los valores sociales, como hablábamos ahorita, pero también de los valores individuales, ¿no? ¿Va? Un tratamiento tiene que ser armónico con el contexto de vida de una persona. Imaginemos, ¿no? Que de repente, ¿no? Llega un adulto eh, mayor, ¿no? Y de repente, así como una prescripción, ¿no? A manera de lista de receta, a alguien se le ocurre decir, tienes que incrementar, ¿no? Tu actividad sexual, ¿no? Tiene 80 años el señor, ¿no? No, es que una vez cada 2 meses es muy poco, le dices, ¿no? Y todo eso. Entonces, eso estaría totalmente descontextualizado, ¿no? Tenemos que, digamos, aplicar las técnicas en un sentido que sea armónico con la vida del sujeto, ¿no? Y donde él pues tenga también decisión sobre eso. Eh, y pues la terapia es una práctica social y económica, ¿no? Y está limitada por ello. Hay muchos problemas sociales que pues no se pueden resolver con psicoterapia, ¿va? Y de hecho muchos de hecho son el marco causal tal vez, ¿no? ¿Va? La pobreza, ¿no? La violencia, ¿va? Son ejemplos de ello, ¿no? Alguien, digamos, puede no tener dinero para pagar su tratamiento y puede que los servicios públicos estén muy limitados, ¿no? ¿Va? Hay muchos acomodados en las instituciones públicas, ¿no? Que a veces no son los mejores terapeutas, ¿va? Y bueno, ¿no? Esas son algunas consideraciones donde trato de ligar, ¿no? Los elementos que acabo de mencionar. Y esta es la última diapositiva. Lo voy a leer así corrido, porque ya hablé de todo esto. Reflexiones finales. Una gran mayoría de terapeutas utilizan expresiones de lo mental en un sentido no dualista. Los valores son normas que prescriben formas generales de comportamiento socialmente aceptados. La terapia se alinea con los valores sociales, explícita o tácitamente. Los valores en el sentido más actual, ¿va? Permiten incluir en la terapia contingencias tangibles y abstractas particulares de la vida del consultante que aumentan el control apetitivo. Usamos expresiones de lo mental y valores en la medida que es útil para el consultante. Suelen ser útiles debido a que forman parte del lenguaje natural. La clarificación de los valores no es un proceso, de la misma manera que la difusión o la reestructuración cognitiva no son procesos, son técnicas. Una teoría psicológica puede tener validez interna y no dar lugar a desarrollos tecnológicos, o bien que los desarrollos no sean los de primera elección. Y ojo, puede ser una teoría muy buena, pero recordemos las diferencias en los criterios de selección de lo que es la ciencia básica, ¿va? El desarrollo teórico como tal. En este momento hay físicos, hay químicos trabajando en teorías científicas que no se tiene la menor idea todavía si van a servir o no. ¿Me explico? ¿Va? Y pues sería muy normal, ¿no? Que aunque RFT, ¿no? Sea muy buena para explicar, ¿no? Aspectos, ¿no? Del comportamiento lingüístico, ¿no? De la conducta verbal, puede que haya otros tratamientos, digamos, que puedan funcionar mejor, ¿no? Para algunos problemas, aunque incluyen también la parte del lenguaje, ¿va? Y la teoría en terapia es importante solo en la medida que promueve el desarrollo de técnicas o tratamientos más eficientes. Eh, Esas son mis reflexiones finales. No es necesario, evidentemente, ¿no? Que todos estén de acuerdo. De hecho, si alguien de los de Facebook está leyendo esto y no le parece, pues se van a quedar peleando solos, porque únicamente voy a responder a quien se dirija por mensaje de eh, personal a esas fuentes, ¿no? Por mensajitos, ¿no? ¿Va? Y pues, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu ponencia. Mira, ahí viene tu bro.